Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, estar aquí con ustedes este jueves, leyendo, compartiendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios, iniciando el día, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos ser parte de su obra, por bendecir nuestras vidas, por guiar nuestro sendero, por iluminar nuestro camino, por tomar nuestra vida en sus manos y guiarla y llevarla por senderos de victoria y de bienaventuranza. Yo deseo que este día sea de gran bendición para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Que Dios te bendiga grande y maravillosamente y te abrace con su inmenso, grandioso y hermoso amor. Que el Padre, que el Espíritu Santo del Padre resplandezca en nuestros corazones y alegre, vivifique nuestra alma, nos llene de gozo y de felicidad este y todos los días de nuestra vida. Y hoy vamos a continuar con la lectura devocional de esta semana número 42 y vamos a leer el capítulo 15 de Mateo, que nos habla sobre los temas de lo que contamina al hombre, la fe de la mujer cananea, Jesús sana a muchos y la alimentación de los 4000. Y de igual manera vamos a leer el capítulo 7 del Evangelio de Marcos y después los versículos 1 al 10 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos, que también corresponden a estos temas. Recuerden que estamos leyendo conforme al orden cronológico y apoyándonos en las concordancias de las Sagradas Escrituras, abordando los temas desde la perspectiva de todos los evangelios, los cuales en conjunto nos dan un panorama de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo mucho más profunda y mucho más puntual, sí, de la hermosa y bendita palabra de Dios. Y antes de comenzar la lectura del día de hoy, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos muestre la enseñanza y la sabiduría plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Y comenzamos con el capítulo 15 de Mateo, que se titula Lo que contamina al hombre, y dice de la siguiente manera: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero al comer con las manos sin lavar, no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí,
Se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídala, porque da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Aquí finaliza el capítulo 15 y ahora vamos a leer el capítulo 7 de Marcos hasta el capítulo 8, versículo 10 del mismo Evangelio de Marcos. Comenzamos en el 7. Se juntaron Jesús y los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase de fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo un poco tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y aquí vamos a leer el fragmento del versículo 1 al 10 del capítulo 8 del mismo Evangelio de Marcos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. ¿Sí? Aquí finaliza la lectura, ¿sí?, correspondiente al día de hoy. Y ahora vamos a hacer unos breves comentarios, ¿verdad? Muy profundos, los temas de enseñanza, especialmente en lo referente a lo que contamina al hombre, ¿verdad? ¿Cuántas veces cometemos el error de concentrarnos, ¿sí?, en la dogma, en la doctrina, en el comportamiento exterior, en nuestra conducta, en nuestras expresiones, en las palabras que utilizamos, en la forma en la que nos comportamos, ¿sí?, especialmente cuando estamos en la congregación? ¿Sí? Especialmente esas hermosas 2 o 3 horas el domingo, ¿sí?, cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Cuidamos, ¿sí?, el hecho de ir presentables,
o hasta impecables, ¿verdad? Saludar decorosa, educadamente. Ese es el único día de la semana que decimos más de 10 veces Dios te bendiga, porque a todos los que saludamos en la congregación, los saludamos, ¿sí?, de esa manera. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sin percatarnos, ¿sí?, que durante la semana no le decimos Dios te bendiga a nadie, ¿verdad? ¿Sí? No quiere decir que esto sea una regla, simplemente son ejemplos, ¿sí? Los fariseos establecieron desde entonces, ¿sí?, 200 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, se comenzó a crear, por así llamarlo, ¿sí?, a desarrollar la Torah oral, ¿sí? ¿Qué es la Torah oral? ¿Sí? Las tradiciones de las que habla nuestro Señor Jesucristo. Todas las iglesias, todas las denominaciones, la cristiana católica, las cristianas protestantes, todas las que existen, tienen tradiciones, ¿sí?, o tienen algo semejante a la Torah oral, ¿sí?, que es lo que el hombre ha diseñado como norma, como regla, como guía paralelo a la palabra, ¿sí?, con la intención legítima, ¿sí?, de agradar mejor a Dios con nuestras conductas. Por ejemplo, la palabra nos dice que cada vez que alguien cometía un pecado o se arrepentía por una mala acción del pueblo o de manera particular delante de Dios, se postraba su rostro a tierra, se ponía de rodillas y postraba su rostro a tierra y se cubría de silicio, ¿verdad? ¿Qué es el silicio? ¿Qué era el silicio? Una piel muy áspera que se colocaba a las espaldas, ¿sí? Te cubrías con esa piel, con esa tela, ¿verdad? Hoy en día se ha establecido el hecho de que cuando vamos a orar, ¿sí?, a tener esa comunión con Dios en oración, nos postramos de rodillas, ¿verdad? Sí, pero definitivamente también podemos orar sentados, parados, caminando, ¿sí?, colocándonos en un lugar, ya sea cerrado o abierto, y comunicarnos con Dios. La palabra nos dice, ¿sí?, a puerta cerrada entra a tu habitación, pero también Jesús nos deja el ejemplo que se apartaba a los lugares, ¿sí?, a la montaña, ¿sí?, a los lugares abiertos, a hacer oración, ¿sí? Este tipo de reglas, por así decirlo, ¿sí?, el hombre las ha instituido en las tradiciones. En el caso de la Torah oral, ¿sí?, 200 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo se habían establecido muchísimas reglas, ¿sí?, alrededor de la palabra. Cómo debías orar, cómo debías caminar dentro del templo, cómo debías de presentarte delante de Dios, qué palabras tenías que mencionarle a nuestro Padre Celestial, de qué manera te tenías que arrepentir de tal o cual pecado, ¿sí?, aunado a lo que nos dice la ley, ¿verdad? La ley menciona algo y el hombre adecuaba una u otras acciones paralelo a la palabra en ese sentido. Y hoy en día sigue existiendo esas normas, esas dogmas, esas prácticas y esa doctrina. Como hay algunas denominaciones que nos dicen cómo debemos de ir vestidos a la iglesia, ¿sí?, y tienen un código de vestimenta tanto para las damas como para los varones, ¿verdad? Para los jóvenes de igual manera. Hay otros, ¿sí?, que tienen tradiciones o reglas establecidas de quienes pueden compartir la palabra, quienes pueden enseñar, ¿sí?, requisitos para que cumplir, ¿sí?, para que tú puedas dar un discipulado, para que tú puedas estar haciendo esto que yo hago todos los días, que es compartir la palabra de Dios.
no son malas las normas, las dogmas y las doctrinas. Lo malo es cuando, ¿sí?, la norma, ¿sí?, la regla, ¿sí?, el método establecido rebasa la palabra de Dios. Cuando la regla creada por el hombre, ¿sí?, hace que se nos olvide: misericordia quiero y no sacrificio. Hace que se nos olvide dar de gracia lo que recibimos de gracia. Cuando la norma, la doctrina establecida de buena fe, repito, porque ninguna dogma y ninguna doctrina ha sido creada, ¿sí?, con la intención de apartar al hombre de Dios. Sin embargo, algunos hombres las han conducido de tal manera que han logrado, ¿sí?, apartar al hombre de Dios, porque generan carga, ¿verdad? ¿Sí? En el creyente, carga, ¿sí?, en el siervo, carga, en la oveja. Y eso es a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo. Nada tenía de malo que sus discípulos no se hubiesen lavado las manos a la hora de ingerir alimentos. Y no había motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo les dijera: no comes porque no te lavaste las manos, ¿sí? Porque en ese momento el hombre tenía hambre, ¿sí? Es como si Dios nos dijese: no te perdono porque vas a volver a pecar. O no te perdono porque ya te he perdonado varias veces, ¿sí? Sin embargo, Dios no actúa así con nosotros. Dios actúa con su inmensa misericordia. E incluso nos perdona hoy, sabiendo Él en su infinita sabiduría que tal vez mañana vayamos a volver a tropezar. Cuando la dogma, la norma, ¿sí?, la regla y la doctrina rebasan, ¿sí?, el amor, la gracia y la misericordia que debe de prevalecer entre nosotros, es entonces cuando está equivocada, cuando comienza a causar mal al hombre, ¿verdad? Y hoy en día, aunque no prevalece de forma contundente, ¿sí?, la norma, el dogma, la regla, la doctrina, ¿sí?, aunque no es algo determinante como lo hacían los fariseos en aquel tiempo, hoy en día continúa vigente y continúa presente, ¿sí?, y continúa aquí, ¿sí? Hay veces, ¿sí?, hay hermanos en Cristo que aman profundamente a Dios, pero no los reconocemos y no los celebramos, ¿sí?, por su forma de vestir, ¿verdad? Hay hombres y mujeres, ¿sí?, que utilizan cierto tipo de vestimenta, rockera, vaquera, de otro tipo, del que sea, y aman profundamente a Dios, ¿sí? Pero como no están vestidos decentemente, muchos creen que están apartados del Padre, ¿verdad? Ese es un ejemplo mínimo. Hay otras personas que expresan su amor a Dios de distintas formas y de distintas maneras, y lo hacen de forma más genuina, ¿sí? Hay quienes saltan, danzan, brincan, ¿sí?, se apasionan en el momento de la alabanza, ¿sí? Y hay hermanos que los ven desde lejos o incluso hasta quienes les molesta, ¿sí?, cuando esa debiese ser una adoración que todo el resto de la iglesia debiese aplaudir. No estoy criticando lo que sucede, ¿sí?, en la iglesia, sino dando perspectivas que nosotros debemos de tener presente siempre, que Dios no observa lo que observa el hombre, ¿sí?
y que la dogma, la norma, la regla o la doctrina que nosotros los hombres hemos creado alrededor y a la par de la palabra de Dios para tener una mejor conducta. ¿Sí? Hay congregaciones, ¿sí? Hay iglesias, por ejemplo, ¿sí? La Iglesia Católica, que tiene por regla que al momento de tú entrar en la capilla o en la catedral, ¿sí? Debes de hacer la señal de persignarse, ¿sí? Echar la cabeza y persignarse. Yo no me congrego en una congregación católica, pero las conozco, ¿verdad? ¿Sí? De igual manera, hay otras iglesias cristianas, igual que la cristiana católica, cristianas protestantes, en donde hay normas, códigos de vestimenta, ¿sí? Reglas para pertenecer a la congregación o a la comunidad congregada, y todas tienen un tinte y un espíritu positivo, ¿sí? Para fortalecer la fe, para edificar mayormente al hombre. Hay quienes tienen muchas normas, muchas reglas, por ejemplo, en cuanto a la preparación y a los discipulados, ¿sí? ¿Quieres servir en la iglesia? ¿Quieres participar en las actividades de la iglesia? Hay algunas que tienen como norma, ¿sí? Acudir a cierto número de discipulados, graduarte de un tema. Hay congregaciones que, por ejemplo, para bautizarte, ¿sí? Te dan un curso prebautismal, ¿sí? Hay algunas que el curso prebautismal son 3 o 4 domingos, hay otras que el curso prebautismal es un solo día y otros un poquito más de tiempo, ¿no? Que es el requisito que se ha establecido con la intención de que se conozca con profundidad, ¿sí? El hecho, la acción, el hermoso paso que se da cuando decides bautizarte, decides renacer en agua y en espíritu, como lo dice Juan, ¿verdad? Pero cuando esas reglas, ¿sí? Sobrepasan el amor, la gracia y la misericordia de Dios, ¿sí? Cuando esas reglas superan incluso la palabra de Dios, cuando esas reglas nos conducen a generar carga en los hombros, ¿sí? Del pueblo de Dios, es cuando están equivocadas. Nosotros debemos de tener presente que Dios no observa lo que observa el hombre, que Dios observa lo que hay en el corazón y que muchas veces, muchísimas veces, nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo vivo de ello. Nuestro Señor Jesucristo no actuó conforme a las tradiciones de la Torah oral, ¿sí? Y aquí nada más puntualizar, se le llama Torah oral porque comenzó a aparecer 200 o 250 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y se comenzó a transmitir solamente de manera oral. Esas reglas, ¿sí? Acuérdate de lavarte las manos antes de tocar los alimentos, porque si no los estarás contaminando. Y así, 250 años después, ¿sí? De que estuvo entre nosotros nuestro Señor Jesucristo, la Torah oral, ¿sí? Con la intención de que no se perdiera todas esas normas que se transmitían verbalmente desde 200 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y 200 años después del paso de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿sí? Un rabino, no recuerdo el nombre sinceramente en este momento, tomó la iniciativa de la Torah oral comenzar a plasmarla. Y es ahí de donde nacen, ¿sí? Los famosos 613 mandamientos, que realmente los 613 mandamientos es un análisis, ¿sí? De todo lo que la palabra nos dice, ¿sí? Y nos instruye a hacer y a no hacer, ¿verdad? En ese mismo análisis se agrega la Torah oral, ¿sí? Que son las tradiciones establecidas por costumbre y en base, ¿sí?
a las perspectivas del hombre para tener una mejor comunión con Dios. ¿Sí? Lamentablemente, ¿sí? Muchas veces nosotros como hombres creamos cosas buenas que nosotros mismos las convertimos en malas o las convertimos en una carga. Por ejemplo, ¿sí? Yo cada día me despierto y antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Doy gracias a Dios y tengo una frase, ¿verdad? ¿Sí? Despertando y dando gracias, levantándose y adorando, dando un paso y alabando. Y mi primera media hora del día, sin importar la hora que sea y el día que sea, se la dedico a Dios, por lo menos la primera media hora. A veces es más tiempo, ¿verdad? Sí, yo despierto alrededor de las 6 de la mañana, poquito antes o poquitito después de las 6. ¿Sí? Y el primer momento de la mañana se lo dedico a Dios, por lo menos 30 minutos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si un día me llaman de urgencia que alguien necesita algo, ¿sí? Sufrió un imprevisto, un pequeño incidente o grave incidente, y yo le contestase, lo siento, ahorita no atiendo nada ni a nadie, ¿sí? Porque mi primera hora de la mañana se la dedico a Dios. Eso, por una parte, siendo legalista o siendo estricto, sería aplaudible, aplausible. Sí, qué bárbaro. Primero Dios ante todo. ¿Sí? Pero yo creo que hasta Dios, ¿sí?, sabría que me estoy apartando de la misericordia con la que Él me recibió con los brazos abiertos, ¿verdad? Cuando la regla, ¿sí?, nos aparta del buen corazón, cuando la regla, la dogma, la doctrina, la norma, establecida de buena fe, porque esto que les acabo de comentar es una regla para mí, comenzar el día de esa manera, ¿sí? Y me esfuerzo por llevarla a la práctica. Pero, sí, les repito, si esa regla me lleva a apartarme, ¿sí?, de la misericordia, del amor al prójimo, ¿sí?, me lleva a apartarme, ¿sí?, del buen actuar que debemos de tener delante de Dios, del actuar con amor, con comprensión, ¿sí? Entonces, esa regla se convierte en una carga. O otro ejemplo basado en mi misma costumbre o en mi misma tradición personal, vamos a llamarlo así, que todas las personas que estén en esta casa de ustedes, ¿sí?, tengan que hacer lo mismo que yo. Y que si no hacen lo mismo que yo, entonces ya no son buenos siervos de Dios. Si no te paras a las 6 de la mañana y tu primera hora no se la dedicas a Dios, no eres buen cristiano. Es ahí donde caemos en el error, ¿sí? Porque no es así. No debe de ser así. Y no porque cada quien tenga su comunión con Dios de manera personal, sino porque no debemos imponernos cargas. Debemos motivarnos, debemos ayudarnos, ¿sí? Es cierto que cada uno va a cargar su cruz y va a seguir a Jesús, ¿sí? Pero como congregación y como hermanos debemos, ¿sí?, de impulsarnos, debemos de respaldarnos. Los discípulos tenían hambre. Jesús no vio nada de malo en que no se lavasen las manos antes de tomar sus alimentos. Y otro tema a resaltar, ¿verdad? La fe de la mujer cananea. Un tema hermoso, el cual nos deja como mensaje, ¿sí?, ese esfuerzo, ¿sí?, esa fe fortalecida, entregada, absoluta, ¿sí?, y completa que debemos de tener en Dios, ¿sí?, sin importar que haya obstáculos, ¿sí? El mismo Padre nos deja esta muestra, ¿sí?, a través del Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando le contesta, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿sí?
Pero la mujer demuestra esa fe absoluta diciendo, sí, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sí? Nosotros debemos de esforzarnos en nuestra comunión con Dios. Si esto hubiese sucedido hoy en día, nuestro Señor Jesucristo en esta época 2025 le contesta a alguien de esta manera, ese alguien se da la vuelta y se va ofendido, señalando y acusando que nuestro Señor Jesucristo, sí, lo rechazó y le llamó perrillo, ¿sí? O algo por el estilo pasaría, ¿verdad? Sin embargo, ¿sí? Hay veces, ¿sí?, que nuestro clamor, que nuestra insistencia, que nuestra persistencia detona la bendición de Dios. Y no es porque Dios nos haga rogar, o no es porque Dios nos desprecie. ¿Sí? Lo sucedido con la mujer cananea, ¿sí?, fue para darnos un ejemplo en el cual aprendemos que nos vamos a encontrar obstáculos, incluso en la misma palabra de Dios, en el cual a veces vamos nosotros a sentir que no cumplimos con los requisitos, que no somos aptos, que no somos dignos de recibir la bendición y el favor del Padre. ¿Sí? Va a haber muchos obstáculos, pero todos y cada uno son para fortalecer nuestra fe. Todos y cada uno son para fortalecer nuestra convicción, nuestro interés delante de Dios. Y no porque persigamos nuestro milagro, sino porque resistamos en la fe en el Padre. ¿Sí? Y que si lo que le hemos pedido a Dios aún no sucede, aún no se presenta, sigamos insistiendo. Y que si el mundo nos dice que no somos aptos para ser bendecidos, o que no vamos a ser bendecidos, nada nos detenga y sigamos adelante. Que si en la palabra de Dios encontramos cosas, ¿sí?, las cuales no hemos cumplido con ellas, o no hemos llevado a cabo, o no hemos obedecido aún, que eso tampoco nos aparte de nuestro Padre Celestial, sino por el contrario, que nos llene de fortaleza y de ánimo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo no menospreció a la mujer cananea, no la rechazó, puso a prueba su fe. Y la mujer cananea fue bendecida por la fortaleza de su fe, por la seguridad y la certeza con la que actuó, porque sabía delante de quién estaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. A la mujer no le importó humillarse, porque sabía que se estaba humillando delante de Dios, delante del Hijo de Dios. Y a veces humillarse, postrarse de rodillas, derrotarse delante de nuestro Padre Celestial, es una prueba genuina, ¿sí?, y determinante para forjar y edificar nuestra fe, cimentándola sobre la roca. ¿Sí? Eso es un mensaje muy hermoso de alimentación, ¿sí?, de los 4,000, un gran milagro, y el hecho de que Jesús sanó a muchos. Siempre debemos de tener presentes las obras del Padre, aquí y acá, las obras que ha hecho a nuestro alrededor, las millones de personas que ha bendecido nuestro Padre Celestial, y las obras que ha hecho en nuestra vida. Nunca nos olvidemos de ellas, nunca nos olvidemos, ¿sí?, que nuestro Padre Celestial se ha manifestado de hermosa manera
¿sí? Siempre a nuestro alrededor y en nuestras vidas, porque ello nos va a llenar de certeza y de seguridad, ¿sí? Es nuestro camino y es nuestro trayecto con nuestro Padre Celestial. Esta fue la lectura del día de hoy. Yo me despido, ¿sí? No sin antes nuevamente desearles que tengan un excelente y bendecido día. Que Dios les abrace con su inmenso y con su maravilloso amor. Que Dios les conceda, ¿sí?, los deseos de su corazón. Que Dios se manifieste en nuestras vidas, que obre de forma maravillosa y que derrame su favor, ¿sí?, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestras familias y con nuestros seres queridos. Y nos vemos el día de mañana para continuar con esta lectura devocional, ¿sí?, diaria, con la única finalidad de honrar el nombre de nuestro Padre Celestial y de transmitir su hermosa y bendita palabra. Fuerte abrazo, lindo y bendecido día.